Hola. Bienvenidos a la segunda parte de la clase número 1 de la Cátedra de Procesamiento de Imágenes y Visión Computacional. Recién vimos los primeros conceptos de cómo programar una red neuronal convolucional utilizando un dataset de imágenes llamado FashionMNIST. En esta segunda parte vamos a programar un mismo tipo de red neuronal, pero con un caso un poco más complejo. Empecemos entonces con la segunda parte de esta clase. Bueno, seguimos ahora con la segunda parte de esta clase y vamos, como dijimos antes, a un problema más complejo. ¿Cómo viene aquí la complejidad? A ver, nosotros estamos tomando muchas veces y hasta ahora, fundamentalmente para poder ir avanzando poco a poco, conjuntos de datos que ya vienen hechos, ¿sí? En realidad, todo lo que hicimos con MNIST y FashionMNIST son conjuntos de datos que ya vienen preparados. Vienen preparados desde el punto de vista que ya está definida la cantidad de imágenes que corresponden al conjunto de entrenamiento, cuántas son las que corresponden al conjunto de test y vienen debidamente separadas. Las imágenes vienen todas formateadas iguales de 28 por 28 y tienen algo muy importante, un etiquetado. El problema que vamos a tener muchas veces con las imágenes es que nosotros vamos a querer clasificar cosas que no van a venir siempre de ese modo. Seguramente vamos a tener que hacer un trabajo muy delicado y muy llevadero de conseguir las imágenes para entrenar a la inteligencia y luego etiquetarlas para que pueda generar su modelo. En realidad aquí hay algunas cuestiones que pueden ponderarse por sobre otras. Es decir, si yo quiero entrenar a una red para clasificar determinados tipos de imágenes, tengo que tener las imágenes. Si no las tengo porque no consigo de dónde sacarlas, bueno, las tendré que buscar y crearlo yo manualmente. Es decir, voy a tener que crear todas las imágenes. En esa creación de todo ese conjunto de imágenes, que no es un conjunto de datos, ¿sí? es un grupo de imágenes que están, imagínense, dentro de una carpeta. Bien, voy a tener que bregar porque las imágenes tengan la misma dimensión dentro de lo posible. Esto no es una cuestión, se puede reformatear después dentro del código como ya lo hemos visto, pero si pueden tener un formato igual sería lo ideal, ¿sí? Bien, ¿cuántas imágenes voy a lograr para entrenar? Estamos hablando de que FashionMNIST y MNIST tienen 70.000 imágenes. Ustedes se imaginan que juntar 70.000 imágenes no es una tarea sencilla, ¿sí? Ya vamos a ver en próximas clases que hay métodos de poder sacarlas, por ejemplo, a través de Google, pero insisto, no es una tarea poco llevadera. Y luego, ver de etiquetar las imágenes para poder entrenar esa inteligencia. Si yo tengo imágenes, por ejemplo, de perros y gatos, ¿sí? Tendré que tener todos los perros etiquetados como perros y todos los gatos etiquetados como gatos. Bueno, esta última parte puede obviarse y hay mecanismos que justamente vamos a ver en esta clase para poder tratar de evitar esa parte. Pero la primera parte, que es juntar todas las imágenes, no queda otra. Por lo pronto yo aquí les voy a pasar a ustedes, a través del campus virtual, un conjunto, es una carpeta, insisto, no quiero decir la palabra conjunto porque se van a confundir con el conjunto de datos que ya viene prehecho. Una carpeta zipeada con imágenes de caballos y otra carpeta zipeada con imágenes de seres humanos. En ambos casos sí tengo una división de un grupo de imágenes que están preparadas o están etiquetadas con la carpeta, no etiquetadas, ¿sí? Sino que están preparadas dentro del nombre de la carpeta como destinadas a entrenamiento, y otra que están en una carpeta que están destinadas a validación, ¿sí? Pero insisto, las imágenes son simplemente archivos que van a ver que el nombre del archivo va a decir caballo 1 o humano 1, pero eso no quiere decir que eso sea un conjunto de datos donde cada una de esas imágenes esté etiquetada, ¿sí? Bueno, por eso vamos a ver cómo trabajar en este caso, suponiendo que estas imágenes que yo les doy, ustedes las van a tener que lograr por sus propios medios, para diferenciar otras cosas que no son caballos y humanos, como el ejemplo que vamos a ver aquí. Supongamos autos de motos, por decir algo. Bueno, ustedes van a tener que conseguir las imágenes de los autos, las imágenes de los motos, las van a tener que poner en dos carpetas diferentes y van a tener que sacar algunas imágenes de autos y algunas imágenes de motos para ponerlas en otras carpetas destinadas a validación y así tener de alguna manera dividida las carpetas de entrenamiento con autos y motos y las carpetas de validación o test con autos y motos.
Bueno, esa es la base de la ejercitación que vamos a ver en esta clase, así que pasamos sin hacer más larga esta aplicación al Colab. Bueno, acá estamos en el Colab de la segunda parte de esta clase, donde vamos a ver algunas cuestiones que son, antes de ver el código propiamente dicho, muy importantes para el tipo de trabajo que vamos a llevar a cabo. Fundamentalmente para lo que hablamos recién en relación a tener carpetas con una gran cantidad de imágenes de lo que quiero clasificar, en este caso de caballos y de seres humanos. Dada la particularidad de este caso, a través del campus virtual, yo les voy a brindar a ustedes, como les adelanté, dos archivos zip que contienen estas imágenes que van a estar en ese campus virtual y les pido que cuando las bajen la pongan en una unidad de Drive, la que ustedes quieran. Esto obedece a que a partir de esta clase les voy a enseñar cómo vincular una sesión de Colab con una unidad de Drive. De esta manera yo cada vez que inicio una sesión de Colab puedo vincular a través de un proceso que se llama montaje de la unidad de Drive a la sesión de Colab y directamente tomar los datos de allí sin necesidad de estar subiéndolos como lo hacíamos antes con algún comando, llevándolos a nuestro espacio transitorio o en este espacio de almacenamiento transitorio que nos ofrece Colab, sino directamente con Drive. Otro tema importante que tenemos que empezar a ver aquí como novedad y que seguramente nos va a acompañar de ahora en más es la opción de usar el entorno de ejecución de tipo GPU que me ofrece justamente Google Colab, el acelerador por hardware de lo que sería habitualmente una plaqueta aceleradora de gráficos que tienen muchas computadoras de alto nivel, pero quizás nosotros no tengamos acceso a un recurso calificado de ese tipo. Y en lugar de usar la opción None que aparece siempre cada vez que abro una sesión de Colab de manera predeterminada, uso la opción GPU. Luego le doy guardar y lo que hace, yo no lo voy a hacer aquí pues ya tengo la sesión iniciada, lo que hace es generar una nueva sesión, iniciar una nueva sesión, pero ahora con la modalidad de GPU. Esto va a hacer que todo proceso de tratamiento de imágenes se va a acelerar considerablemente versus la opción estándar de Colab. Ahora en sí entonces vamos a el montaje de la unidad de Drive y lo hago justamente con from Google Colab import Drive y Drive mount y la carpeta donde voy a poner justamente o voy a conectar, voy a montar mi unidad de Drive. Una vez que lo haga, justamente me dice que ya está montado porque lo acabo de ejecutar, voy aquí a la carpeta y veo que aparece justamente la unidad de Drive, la abro, dentro de allí aparece la unidad Mi Drive y allí aparece la misma carpeta que yo tengo si voy acá a la unidad de Drive. Bien, aquí tengo una carpeta archivos dentro de la cual tengo los dos zips que ustedes deberían bajar del campus virtual y tener en su propio Drive. Bien, si yo voy a esta parte de aquí, voy a acceder exactamente a la misma información, ¿sí? Es decir, aquí tengo un zip y acá el otro. Abrimos un poquito más esta ventana para que se vea bien. La carpeta sitiada que va a tener las imágenes para entrenamiento y la carpeta sitiada que va a tener las imágenes para validación. Lo que tengo que hacer a continuación es desipear todos estos archivos que conecté, que están en mi unidad de Drive y conecté ahora a mi Colab. Y lo primero que voy a hacer es crear un path. Luego voy a abrir el archivo zip de esta manera. Y finalmente voy a poner el contenido de todas esas imágenes. Ahora desde el archivo zip las voy a desipear y las voy a poner en esta carpeta dentro de la carpeta TMP, que ya la vamos a ver, es una carpeta estándar de la unidad de almacenamiento de Colab, y una carpeta que yo le voy a poner Horse or Human, ¿sí? Voy a hacer exactamente lo mismo luego con el archivo zip destinado a validación, con lo cual creo el local zip, luego abro el archivo zip y finalmente hago el extract. Y finalmente cerramos el zip, que es el recurso que hemos importado aquí. Esto es muy similar a lo que hacemos en el explorador de Windows, ¿sí? Cuando justamente tomamos un archivo que está zipeado o comprimido y lo abrimos y lo colocamos a partir de un proceso, como puede ser un archivo RAR o de ese tipo, a la carpeta o el directorio que yo quiera. ¿Cómo veo todo esto? Bueno, voy a la unidad de almacenamiento de Drive y voy a ir a abrir a este icono de aquí y se me despliegan todas estas carpetas. Y voy a ir justamente a la carpeta TMP, que es la que he asignado aquí,
Horse or Human y Validation Horse or Human. Acá tenemos la primera, Horse or Human, Horses, todas las imágenes de los caballos, son todos archivos de tipo PNG, y Humans, lo mismo, otro tanto, con todas las imágenes de manos. No confundan esto que está aquí, que son los nombres de los archivos, con etiquetas. Insisto, estas imágenes no están etiquetadas a diferencia de lo que teníamos en el conjunto MNIST o Fashion MNIST, ¿sí? Bien, nos falta ver también Validation Horse or Human, que es exactamente lo mismo. Tengo las dos carpetas y dentro de cada carpeta tengo las imágenes. Solamente que estas imágenes no van a ser entrenamiento, sino que van a ser para validar la precisión de este modelo que estoy generando. Bueno, en el siguiente paso vamos a crear unas variables en las cuales vamos a guardar la ruta o el path de la ubicación, en este caso de las imágenes para entrenamiento, imágenes de caballo para entrenamiento, imágenes de humanos para entrenamiento, imágenes de caballos para validación e imágenes de humanos para validación. Y vamos a poner un print en cada caso para ver cuántas imágenes hay dentro de cada una de esas carpetas. Lo ejecutamos y vemos el resultado que me dice que hay 500 imágenes de caballos para entrenamiento, 527 imágenes de humanos para entrenamiento y 128 imágenes para validación. A continuación, gracias a Matplotlib y ya lo que manejamos como estructuras para imprimir justamente imágenes, vamos a imprimir una tira de 5 imágenes de caballos y de seres humanos, simplemente para visualizar y tener una idea aproximada de qué tipo de imágenes son las que tienen estas carpetas que acabamos de bajar y descomprimir. Aquí tenemos 5 imágenes de caballos y 5 imágenes de seres humanos. Fíjense que en realidad no son fotos, son imágenes a color, pero son dibujos. Y todas están formateadas en 300 por 300, justamente con la referencia que tienen al costado y abajo cada una de las imágenes. Y ahora viene la definición del modelo, como decimos antes. Primero con TensorFlow, importando TensorFlow, y luego siempre con Sequential, Model, Keras, TF. Le volvemos a poner Model al modelo. Creamos una capa de convolución donde le digo que el input shape van a ser imágenes de 300 por 300, pero ahora no de 1, que sería un canal de grises, sino de 3, porque son imágenes a todo color. Bien, en este caso defino una primer capa de convolución de 16 y un kernel del 3x3 y una función de activación de tipo ReLU. Luego la capa de pooling de 2x2. Hago otra capa de convolución donde incremento la cantidad de mapas de características. Sigo usando un filtro de 3x3 y la misma función de activación. Y hago otro pooling de 2x2. Y en la última capa de convolución incremento nuevamente la cantidad de mapa de características. Sigo usando el filtro de 3x3 y el max pooling de 2x2. Y finalmente la capa flatten, que ya hemos visto anteriormente, una capa densa de 512 y siempre la función de activación ReLU. Y la última capa, que es la capa de salida, una capa densa de una neurona. ¿Por qué de una neurona? Porque aquí tengo dos opciones. O es caballo o es hombre. Por eso, justamente, la función de activación ya no es softmax, sino, como ya dijimos antes, cuando es un problema de tipo binario, es una función de activación de tipo sigmoide. Bueno, ejecutamos el modelo para crearlo. Y con Summary podemos ver, como ya habíamos visto antes, bueno, todas las características de este modelo que acabamos de crear, que a diferencia del modelo que creamos anteriormente, tenemos 3 capas de convolución. Y finalmente las que ya conocemos, flatten, la densa y la densa de salida. Obviamente en este caso, al ser más capas de convolución, tenemos una cantidad más grande de parámetros, más allá de que obviamente tenemos también imágenes de 300% y no de 28 por 28 como teníamos antes. Fíjense simplemente este detalle, que las imágenes no son de 300%, sino son de 298 por 298, por el mismo problema que vimos antes, que tampoco eran de 28 por 28, sino de 26 por 26, porque saca los bordes de la imagen, como ya sabemos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es compilar el modelo, como ya lo hicimos en el caso de los ejercicios anteriores, y aquí vamos a incorporar una novedad. En realidad,
hemos venido trabajando con dos optimizadores, SGD y Adam. Hoy vamos a incorporar un tercero, que aquí lo estamos importando, también de TensorFlow Keras, y lo incorporamos, como en los casos anteriores, en el parámetro optimizer. Y vamos a estar agregando un concepto que es muy importante, tanto que lo vimos en las clases teóricas, que es la tasa de aprendizaje. En este caso, Learning Rate, lo vamos a fijar con el valor 0.001, es decir, una tasa de aprendizaje que va a trabajar de manera muy lenta respecto de otras opciones que pueden ser 0.01 y 0.005, que aquí se las dejo en el comentario de abajo, que luego de hacer esto que vamos a hacer con esta tasa, ustedes podrían probar cambiar esa tasa, volver a compilar el modelo, volver a entrenarlo y ver cuáles son los scores que nos arrojan. Bien, luego también vamos a hacer un cambio en la función de pérdida. Vamos a usar Binary Cross Entropy. Si recordamos lo que usamos en la primera parte de esta clase, en la misma situación de compilación, habíamos usado otra que es Sparse Categorical Cross Entropy. ¿Por qué la diferencia? Porque en este caso hacemos referencia a un modelo que buscaba dar solución a un problema de múltiples salidas. No era binario, eran muchas salidas, tantas como elementos tenía el conjunto de datos FashionMNIST, que eran 10. En este caso, volvemos, tenemos una salida que atiende a resolver si una imagen es un caballo o un ser humano, con lo cual es una salida de tipo binaria y por eso en la función de pérdida se elige esta opción. A continuación voy a hacer un proceso que vas a llamar justamente procesamiento de datos. ¿Por qué? Recordemos cómo estamos en este momento con lo que tenemos como datos. Nosotros tenemos carpetas con imágenes que no están etiquetadas, ¿sí? Están en carpetas que tienen un nombre, los humanos por un lado, los caballos por el otro, pero eso no quiere decir que las imágenes están etiquetadas. Este conjunto de imágenes aún no es un dataset, no tiene forma de dataset. Ahora con este proceso es lo que vamos a hacer justamente. Vamos a crear, como dice aquí este texto, tensores. ¿Qué se llama tensores o a qué se refiere? Son estas estructuras que vimos aquí. Vuelvo al caso del ejemplo de hoy. Cuando hicimos este reshape, ¿se acuerdan? Que dijimos que esta estructura tiene en principio la definición de la cantidad de observaciones, el alto, el ancho y el canal de color que utiliza. Bueno, eso es un tensor. Y por eso nosotros en ese tipo de estructura es lo que tenemos que transformar nuestras imágenes para que después puedan ser utilizadas para entrenar. Porque si no tienen este formato no van a poder ser utilizadas ni para entrenar el modelo, ni para crear el modelo, ni para validar el modelo, ni para hacer algún tipo de predicción con ese modelo. Así que bueno, el próximo paso entonces es utilizar Image Data Generator, que es una librería de Keras, en la cual lo que hago es, en principio, escalar los datos. Esto es igual a lo que hicimos antes cuando lo hicimos con una simple cuenta. Vuelvo al caso anterior. ¿Se acuerdan de esto que está aquí? De la primera parte de esta clase. Bueno, lo usamos con otra herramienta. Pero esto que viene ahora no lo hemos hecho antes porque antes teníamos un dataset y ahora no. Que es justamente generar un conjunto de datos con estas imágenes que están en una carpeta. Para generar este conjunto de entrenamiento con este generador hay 4 datos importantes que debo asignarle. En principio, el nombre del directorio del cual tiene que tomar las imágenes, luego el formato de las imágenes 300 por 300, luego el batch size, que es el tamaño del lote. ¿A qué se refiere el tamaño del lote? Cuando yo vaya a entrenar el modelo que quiero generar, eso lo voy a hacer con lotes de imágenes. Es muy difícil darle todas las imágenes en un solo acto para que se ejecute el entrenamiento. Habitualmente, por el peso que tienen las imágenes y justamente por lo complicado que implica todos los recursos computacionales que hay que tener para generar este modelo con imágenes, se va haciendo de a lotes. Bueno, con este parámetro aquí le fijo el tamaño de cada uno de esos lotes. Y finalmente el class mode binary, que lo que le digo es que lo que voy a hacer aquí es una definición de imágenes de tipo binaria. Si tengo nada más que 2 diferentes tipos de imágenes. Es decir, que en este caso le voy a poner 0 a uno y 1 al otro. No nos confundamos. En este caso no le voy a poner horse a los caballos y human a los seres humanos. Lo que le va a poner a cada uno de ellos es un número que va a permitir diferenciar uno de otro, pero como cuando teníamos en el caso del FashionMNIST, que sabíamos que el 9 era la bota, pero la imagen no decía bota, sino decía el número 9. Bueno,
en este caso, como no es un problema que tiene varias opciones, más de 2 concretamente, sino que tiene 2, le pongo class mode binary. Y hago exactamente el mismo procedimiento para generar el conjunto de datos para validación. Bueno, teniendo claro todo esto, ejecutamos esta parte. Y tenemos la definición aquí de 1027 imágenes que le pertenecen a 2 clases, están distribuidas en 2 clases, caballos y seres humanos. Y 256 imágenes que son el conjunto de validación que también están diseminadas en 2 clases diferentes. Luego viene el entrenamiento del modelo, como ya lo hemos hecho antes, a posterior de la compilación. Aquí tenemos 2 elementos que no veníamos usando de este modo anteriormente porque veníamos trabajando con conjuntos de datos que ya estaban prehechos. Aquí hemos usado un generador para generar nuestro propio conjunto de datos. Y por eso primero le paso el conjunto de entrenamiento y luego el conjunto de validación o de test. A continuación, la cantidad de épocas, que en este caso hemos elegido 15. Este número obviamente es importante, la elección de ese número por supuesto, porque obviamente trabajando con imágenes, con una gran cantidad de imágenes y con las dimensiones que tienen, el tiempo, en virtud de este número que yo pongo aquí, va a variar muchísimo en cuanto también a si dispongo de la GPU o no, porque ustedes vieron que yo les sugerí elegir la opción con GPU en Colab, pero eso no siempre va a estar disponible en Colab. Entonces obviamente esto va a jugar en el tiempo final de este tratamiento. ¿Sí? Los resultados no van a variar por eso, pero sí el gasto computacional y el tiempo que le vamos a tener que dedicar al entrenamiento va a variar mucho de acuerdo a este valor y de si tenemos o no la GPU. Luego tenemos estos 2 parámetros, steps per epoch y validation steps, en ambos casos 8. ¿Por qué 8? Vamos un poquito al paso anterior y recordemos que aquí tenemos batch size 128 en el conjunto de entrenamiento y batch size 32 en el conjunto de validación. Habíamos dicho que eso lo hacíamos para que las imágenes vayan formando parte del entrenamiento de a lotes y no todas las imágenes en un solo acto. Nosotros tenemos 1027 imágenes en el conjunto de entrenamiento y 256 en el conjunto de validación. Bien, lo que tenemos que hacer entonces es dividir este valor por 128 y me va a dar 8. Dividir este valor por 32 y también me va a dar 8. Por eso estos 2 valores que le indican al entrenamiento que tiene que ir haciendo este entrenamiento con lotes de imágenes y no con todas las imágenes, le indica en cuántos lotes va a hacer ese entrenamiento y es 8 en ambos casos. Y finalmente este parámetro verbose 1 le indica cómo voy a visualizar el entrenamiento. Con verbose 1 le digo que quiero ver esta información de la cantidad de epoch, 1 de 15, 2 de 15, y esta barra que está aquí, que es la barra de avance, que van a ir viendo que va a ir creciendo, como toda barra de avance, y me va diciendo, bueno, en qué parte de entrenamiento está cada uno de esos entrenamientos. Bien, una vez que tenemos esto, lo ejecutamos. Yo voy a acelerar el video porque obviamente esto va a tardar mucho para justamente sacar la conclusión final. La conclusión final es que la precisión del conjunto de entrenamiento es muy buena y hemos llegado al 100%. ¿Sí? Esto, como ya lo venimos diciendo desde los modelos de Machine Learning, puede ser una buena noticia o puede ser no una tan buena noticia, porque podemos tener no un gran algoritmo, sino un algoritmo sobreajustado. Y esto lo vemos porque justamente el conjunto de validación tiene un valor, digamos, que ronda el 80%. ¿Por qué digo ronda? Porque ustedes saben que de acuerdo a la cantidad de veces que lo prueben o la experiencia de cada uno cuando lo pruebe, puede ser que sea un valor un poquito inferior a eso o superior a eso, pero ronda ese 80%. Con lo cual tengo un 20% de diferencia entre el accuracy de un conjunto y el accuracy del otro, lo cual es extremadamente claro que manifiesta un problema de sobreajuste. Bueno, justamente hay 2 formas de evitar el sobreajuste en lo que tiene que ver las redes neuronales convolucionales, y eso va a ser un tema que vamos a abordar la clase que viene. Bueno, y finalmente vamos a probar el modelo.
nosotros ya hemos hecho algunas pruebas con, obviamente, los datasets que hemos utilizado, MNIST y Fashion MNIST, que ya dijimos venían preparados, pero esta es la primera vez que vamos a probar un modelo con algo que hicimos completamente nosotros desde el conjunto de datos. Aquí hay una función que yo he diseñado, dado que la idea es probarlo de una manera muy práctica con imágenes que voy a bajar desde distintas URLs. ¿Sí? Es cierto. Pueden buscarlo, digamos, a través de Google, imágenes de caballos y de humanos, y empezar a probarlo. He hecho una función justamente para no repetir el código tantas veces como vayas a hacer. Entonces, aquí voy a hacer una función que se llama predecir, que tiene una URL aquí como parámetro de entrada. Obviamente en la URL lo que le voy a mandar va a ser la URL que contiene la imagen o cada una de las imágenes que quiero predecir o evaluar con este modelo. Luego tenemos esto que está aquí, que es el request get de URL, que si ustedes recuerdan, la clase de web scraping justamente era el mismo argumento que usamos en aquel entonces para traer todo el contenido de la web. En este caso, el contenido es una imagen, ¿sí? No es un sitio web, sino que es directamente una imagen y la pongo en una variable que le he puesto respuesta. Luego lo que hago es justamente volcar todo ese contenido de esa imagen a una variable img y pasarla a un formato normalizado, por eso la divido por 255, y con nparray, que es numpy array, le doy el formato de array que tienen que tener las imágenes. A continuación, yo no sé en qué formato viene la imagen, es decir, de cuánto por cuánto es, con lo cual tengo que garantizarme que como este modelo necesita imágenes de 300 por 300, la imagen sea de 300 por 300. Con lo cual utilizo el método resize de CV2. Bienvenido CV2, aquí está importado CV2. En realidad digo bienvenido porque es una librería que vamos a usar muchísimo de aquí hasta la última clase de redes neuronales convolucionales o visión computacional. Bien, entonces vuelvo a poner dentro de la variable img la imagen, ahora garantizándome que sea de 300 por 300. Luego lo que hago es hacer la predicción, pero antes hago un reshape de img para garantizarme que tenga la forma de tensor. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos hablado? Aquí le doy 300 por 300 por 3, que es el tipo de canal. En este caso las imágenes tienen 3 colores. Y este -1, donde iría la cantidad de observaciones, ¿de acuerdo? Lo habíamos hablado antes. En este caso sería -1, o sea que no hay una cantidad de observaciones, es solamente una observación porque es un objeto. Luego predicción me va a dar un resultado. Como es un problema binario, no es que me va a dar un porcentaje por cada una de las opciones, me va a dar solamente un porcentaje. Lo que pasa es que yo tengo que tener un umbral. En este caso, el umbral que voy a poner es el 0,5 y a partir de ese umbral, si la predicción es mayor a 0,5, se tratará de un ser humano y caso contrario, se tratará de un caballo. La función devuelve justamente la clase, que la clase en realidad es el texto más el valor de la predicción para que ustedes lo puedan ver. Bueno, habiendo desarrollado esta función, lo que voy a hacer es hacer uso de ella. Con lo cual, aquí he puesto 3 ejemplos de seres humanos, de URLs que apuntan a imágenes de seres humanos, y 3 ejemplos de URLs que apuntan a imágenes de caballos. Esto para saberlo de antemano y después ver si la predicción puede haber sido certera o no. Y en cada caso voy a hacer print de predecir mandándole el valor de URL. Puse los 6 ejemplos juntos, así lo ejecutamos todos juntos y vemos los resultados. Bueno, lo probamos entonces y vemos los resultados. Bien, recuerden que en los 3 primeros casos son humanos y los 3 últimos son caballos. En el primer caso, bueno, determina que hay un humano con un 0,89, casi llegando al 100% de certeza de que es un humano. En el caso del humano 0,99, el segundo humano 0,99, en el caso del tercer humano también hay una total certeza de que es un ser humano. En el cuarto caso es un caballo, pero lo determina con un 0,57, está muy cerca del umbral. O sea, podría haber sido tranquilamente visto como un caballo, porque, insisto, el umbral es de 0,5 y está apenas por encima del 0,5. No obstante, es una mala predicción, pero acuérdense que nosotros tenemos un accuracy en el conjunto de test de 0,80. Es decir, que tengo un 20% de posibilidad de error, ¿sí? Bien, y aquí tenemos una prueba de que hay un error. No obstante, en los 2 casos restantes ha hecho una buena predicción, que es un caballo, con una predicción del 0,01. O sea, está muy cerca del 0, que sería la certeza absoluta o la predicción absoluta de que eso es un caballo. Bueno, esto ustedes pueden seguir utilizándolo. Sería interesante que lo hicieran buscando otras imágenes y poniendo aquí
el resultado de esas URLs y ver, bueno, cómo funciona el modelo, sabiendo que, como dije antes, tenemos un modelo con un 20% de error. Hasta aquí llegamos con esta clase. En la próxima clase vamos a ver, bueno, este problema que hemos hablado hoy, mencionado en cuanto al problema de sobreajuste, cómo ir solucionándolo, y vamos a volver a utilizar nuestro viejo dataset MNIST para justamente ver las diferencias de qué cosas puedo usar para ir superando el problema del sobreajuste. Así que hasta la próxima clase. Hasta aquí hemos llegado con la segunda y última parte de esta clase. Nos vemos en la próxima clase. Hasta entonces.